Bueno, pues de nuevo estamos aquí, o bueno, quizá por primera vez, depende de la situación de cada grupo, pero la idea es que vamos a continuar con epistemología y construcción de la verdad jurídica y criminológica. Recuerden que estas clases son en línea, referidas al curso en el Instituto Rosario Castellanos. Y bueno, la idea es que nosotros debemos de continuar con el tema de la criminología. Si ustedes recordarán, en la última ocasión tuvimos la oportunidad de hablar de la naturaleza y extensión de la criminología. Además, también hablamos de los tipos de delito. Bueno, decíamos que había una división tripartita. Ahora bien, ¿qué más forma parte del grupo de cosas que estudia con mucho cuidado la criminología? Pues bien, el día de hoy vamos a presentar algo que está asociado con esta imagen. A lo mejor ustedes la están viendo y piensan, bueno, ¿qué diablos está pasando aquí? Bueno, si alguno de ustedes puede observar, lo que está pasando es que lo que parece ser, pues, quizá un papá es de una pequeña, pues la está regañando. Está de cierta manera imprimiendo un grito, quizá un señalamiento con el dedo. No sé qué haya sucedido bajo esta situación, pero la idea típica es que puede haber un castigo porque realizó esta pequeña una conducta que es considerada por este sujeto quizá como negativa. Entonces, la idea básica del día de hoy es que la criminología estudia el castigo o las penas, y para estudiarla realiza una serie de clasificación acerca de los tipos de castigo y sus metas. Pero quizá antes de comenzar, digamos, revisando el tema de hoy, que va a ser tipos de penas o castigos, habría que mencionar dos cosas que me gustaría tratar. La primera es que en realidad la criminología le interesa analizar los tipos de penas y castigos en función del fin del castigo o, digamos, la meta que se quiere alcanzar cuando se castiga. No se va a castigar simplemente por el mero hecho de que nos guste, digamos, imprimir una conducta como una reprimenda, ¿no? Lo que se busca es algo en particular. Si alguien cometió, por ejemplo, un homicidio, quizá lo que se busque es que ya no realice más homicidios en otros lugares, quizá se busque una venganza, etcétera. Ese tipo de cosas la criminología las ha estudiado con cierto cuidado y busca hacer un estudio científico de esto mediante una metodología, mediante un orden, mediante una clasificación. Bueno, eso es algo muy importante acerca de, digamos, los tipos de penas. Existe también la penología, que es la rama que estudia las penas y es parte de la criminología. El punto aquí es que también quiero mencionar que a lo largo de la historia, digamos, la historia de las penas es un tema muy interesante. Nuestro pequeño curso, que es como una especie de curso rapidísimo acerca de la criminología, porque en realidad sí nos interesa observarlo, pero no con tanto detenimiento, pues sería algo que ustedes podrían analizar con más cuidado en otra ocasión. La historia de las penas. Existen una serie de libros muy interesantes acerca de esta situación, pero quizá el punto es pensar en el tipo de penas que han existido a lo largo de la historia. Por ejemplo, este tipo de pena. Este tipo de pena, pues ustedes la pueden observar, es una silla eléctrica, donde, bueno, básicamente se le aplicaba una corriente al individuo para aniquilar o terminar con su vida, porque se consideraba que era en cierto sentido justo o equitativo el aplicar
este tipo de penas. Esta silla es una foto obtenida de la red, en donde se muestra la primera silla eléctrica en los Estados Unidos más o menos por el año de 1890. Y bueno, acá tenemos otra pena, la prisión clásica, digamos la detención primero, y bueno, quizá pues la prisión asignada. Existen una serie de penas que a lo largo de la historia se han verificado. Dependiendo de la cultura de la que estemos tratando, pues habrá una pena diferente, una reacción ante el crimen que podría haber sido más brutal o menos brutal. Recordar, por ejemplo, aquí que históricamente hablando se consideraba, hay varias, digamos, acciones como penas que son benéficas para la sociedad en la medida en la que se entiende una especie de retribución, una especie de idea de igualdad en las acciones. A lo que me refiero es que si una persona cometía, por ejemplo, una lesión, si le cortaba la mano a su enemigo, imagínense eso, corta la mano, ya no tiene mano, sí, le corta la mano a pues existe una idea de retribución, donde había una especie de venganza, pero la venganza ya no era desproporcional y se creó una ley, históricamente hablando, para que este sujeto ahora le cortara la mano al otro. ¿Ok? Y había una especie de igualdad, de equidad. Es la ley del talión de la que estoy hablando, famosamente escrita, por ejemplo, en la Biblia, en donde decía que diente por diente, ojo por ojo, pie por pie, mano por mano, etc. ¿Ok? Ese tipo de cosas les interesa a la criminología en el sentido de buscar un fin específico. En este caso era una especie de igualdad ante las penas, que no porque un sujeto, por ejemplo, violara a la hermana de un tipo, pues entonces este tipo iba y mataba a toda la familia del primer delincuente. Aquí evidentemente hay una desigualdad y la venganza privada en este caso era desproporcional. Entonces, con este ejemplo histórico lo que quiero señalar es que existía una pena, pero el gobierno o las autoridades crearon una especie de ley para regular la desproporcionalidad de las penas, de las venganzas, y que existiera ahora una proporcionalidad. Y eso era un fin, una especie de idea de justicia, ¿okay?, que habla acerca de la equidad. Entonces, pues si vemos la historia podríamos tener infinidad de ejemplos diferentes. Si vemos la cultura, en este caso la judaica, pero si vemos, digamos, a lo largo de la historia del mundo, las diferentes reacciones que se dieron en contra del crimen, pues podríamos entender mucho mejor a lo que me estoy refiriendo. Por otro lado, aquí tenemos otra representación de la silla eléctrica. Piensen ustedes qué estaría pensando, ¿no?, este sujeto. ¿Qué acciones cometió? ¿Tendría arrepentimiento? ¿Las otras personas estarían, digamos, justificadas en privar de la vida a esta persona? Porque esta persona morirá. En fin, modernamente existen también otro tipo de reacciones. Por ejemplo, la famosa inyección letal. Es otro tipo de sanción que ha existido. Y aquí están sus componentes químicos generales. No importa demasiado, digamos, el tipo de sustancias en este momento. Pero la idea es que estos elementos, estos compuestos, pues generan una reacción en el cuerpo, en donde el sujeto pues va eventualmente pues morir. ¿Okay?
dará un choque y estará privado de su vida. En fin, ¿cómo estudia sistemáticamente entonces la criminología este tipo de cosas? Bueno, hablando de tipos de castigos, de penas y sus metas. Entonces, hablando de las metas o los fines de los castigos, pues podemos tener la siguiente clasificación. Uno de los objetivos famosos de las penas, históricamente hablando, ha sido esta idea de la retribución, que más o menos la adelantaba con antelación. Es decir, una especie de me la haces, me la pagas, que esté regulada. Si un sujeto cometía un acto ilícito ante otro, entonces debería de haber una acción correspondiente que fuera de cierta manera regulada para que hubiera una especie de equidad, de equilibrio, Curiosamente, también las penas tienen alguna relación, digamos, con una nota al pie. Por ejemplo, existe algo que se llama la regla de oro. En deontología podría existir, más bien existe, y la regla de oro más o menos dice que no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti, o a contrario sensu. Haz a otros, si haces a otros lo que, digamos, una acción, una conducta antisocial, pues también deberían de aplicártela esa misma acción o una equivalente a ti. Claro que la retribución a veces no es posible darse en la misma medida. En las antiguas sociedades, si alguien, digamos, mataba a una persona, entonces pues el hermano, ya no necesariamente este sujeto, pues podía matar a esa persona. Estamos hablando de una sociedad primitiva. Quizá este fin de ser a rajatabla, de aplicar una pena retributiva directa, pues no le convenía a la sociedad, porque en lugar de tener ahora un muerto en la sociedad, pues vamos a tener dos, y quizá los familiares estén enojados, o los amigos, etcétera. Entonces, quizá una idea de retribución tiene sus límites. Ahora bien, una segunda idea. No solamente se busca una idea de retribución, quizá existe una mejor idea acerca de cuál es el fin de una pena. Hay una gran discusión acerca de esto todavía el día de hoy. No estoy queriendo decir que una es mejor que la otra, sino que hay diferentes opciones. Entonces, la segunda opción es aquella que quiere disuadir en el sentido de que se omitan las conductas criminales. Lo que se quiere es evitar la propagación del crimen, la existencia del crimen, y lo que se puede hacer es que la pena se coloca no como una idea de retribución, sino como una idea en la cual el sujeto criminal va a tener que pensar en las consecuencias de sus actos. Y si la consecuencia de que él intente, digamos, privar de la vida a otro es que me voy a la cárcel, pues entonces voy a disuadir, voy a omitir mi acción y voy a preferir no llevar a cabo esto. Entonces la pena tiene el fin de, digamos, imprimir miedo, quizá, imprimir, digamos, cautela para que el sujeto no lleve a cabo el ilícito, porque tiene miedo de que se le dé una sanción. Digamos, la probabilidad de ser sancionado hace que, digamos, la frecuencia o la probabilidad
de cometer crímenes se disminuya. Entonces, si la probabilidad de ser sancionado es alta, quizá la probabilidad o frecuencia de cometer un crimen disminuirá. Esa es la idea. La pena tiene el fin de disuadir la conducta antisocial, no de retribuirla, no de que cuando ya se dio, digamos, el crimen, pues haya una retribución, sino que lo que se quiere es pues que no existe el crimen. Otra idea de los fines de las penas, ¿por qué existirán las penas? ¿Para qué existen las penas? Pues es como una medida de protección societaria o protección social. Entonces la idea aquí es más bien hacer que el delincuente de alguna manera entienda que sus actos o conductas criminales están ofendiendo a un grupo social y que ese grupo social va a reaccionar en contra de él, lo va a señalar y lo va a aislar socialmente. La idea, por ejemplo, de la prisión tiene mucho de esto. Si uno comete un ilícito y ese ilícito es de, digamos, de gran importancia para la sociedad, se le va a asignar una pena y esta pena, pues, por ejemplo, lo puede aislar socialmente, lo va a meter en prisión. Y estar en prisión significa que no hay libertad, significa que no hay una posibilidad de relacionarse con los demás. Y bueno, ustedes imaginarán que no ha de ser muy lindo tener que quedarse en algún lugar todo el tiempo con personas desconocidas que además sabemos que han cometido otros ilícitos. Y bueno, si ustedes se están quejando en este momento, o quizá un poco yo, de estar, digamos, o de tener que cuidarse, de salir a donde uno quiera y hacer las cosas que uno desee, como ir a museos, a cines, etcétera, por la situación del coronavirus, pues imagínense entonces que cómo se sentirá estar en una prisión, etcétera. Entonces la idea es esa. Otra de las ideas de las penas, no solo, una cuarta idea es la idea de la rehabilitación. La pena tiene, digamos, el fin de rehabilitar al delincuente. Porque resulta que el delincuente es un tipo que ha hecho una conducta antisocial, una conducta indebida, y ha dañado a la sociedad y a sí mismo. De cierta manera, lo que se pretende es que con ciertas penas el individuo pues cambie, se rehabilite, que sea un elemento de la sociedad que sea productivo, que no genere un daño a la sociedad. Si es, por ejemplo, un ladrón, si comete una serie de actitudes en donde se priva de la propiedad de las personas, que él entienda que con ciertas multas, con cierta, si lo merece, cierta sanción de prisión, pues él cambie su actitud y deje de cometer ese tipo de acciones y se dedique a actividades económicas, políticas, sociales adecuadas. Entonces, el castigo en este caso, en la teoría de la rehabilitación, se entiende como una oportunidad de reformar a los delincuentes, a los criminales y regresarle, digamos, a la sociedad de individuos productivos, individuos de bien que trabajan y que le dan un beneficio a los otros individuos que se relacionen con él y en general a la sociedad, por lo tanto. Entonces, claramente, cada una de estas ideas tiene problemas y tiene muchas cosas de las cuales podríamos tratar. La idea de la retribución, de la disuasión, de la protección o de la rehabilitación, no es evidente cómo van a funcionar y cómo se van a implementar. Uno de los grandes problemas de la criminalidad es que hay este fenómeno, que en lugar de que
delincuente se rehabilite, pues resulta que hay reincidencia. Que las prisiones, por ejemplo, se han dicho cotidianamente, se vuelven escuelas del crimen. ¿Cómo podríamos idear soluciones para que esto no suceda? Pues será algo que ustedes revisarán posteriormente en alguna actividad que les deje. Quizá verán un video y escucharán a un experto en donde pues verán las diferentes ideas que se han tenido para evitar este tipo de cosas que es bastante problemático. En todos lados, tanto en México como en ciudades connotadas como los Estados Unidos, China, etcétera, ¿no? Una encuesta interesante en los Estados Unidos indica que, según el Instituto de Ciencias Forenses Nacional de los Estados Unidos, en las prisiones de 30 estados, en donde pues la totalidad de las prisiones es un 50, digamos, pongámoslo así, 50 estados, en 30 estados de esos 50, hay un estimado de que más o menos dentro de los 3 próximos años, después de que un delincuente ha sido liberado, resulta que 2/3 partes de todos ellos, es decir, supongamos que fueron liberados 100 delincuentes, en los siguientes 3 años, 2/3 partes de esos 100 van a ser reincidentes. Quiere decir esto, como dato, digamos, interesante, que pues las prisiones no están funcionando. Otro dato en ese mismo sentido que saca este instituto que estudia las prisiones en los Estados Unidos es que en 5 años prácticamente tenemos una reincidencia de 3/4. Estamos hablando de esta cifra. Entonces, imagínense, en mi ejemplo, ¿no? Digamos, reductor. Pues estamos hablando de que es un fracaso. Prácticamente, pues las prisiones, este es un dato de estos años. Entonces, el problema es muy grande. En México ya estudiaremos esto con un poco más de cuidado y veremos si realmente estamos en una situación semejante o no. En fin, aquí pues damos por concluido esta sección del estudio de los tipos de el crimen y de sus metas, y vamos a pasar como último tema de la clase del día de hoy, pues las áreas en las que la criminología puede, digamos, las áreas de campo en las que puede aportar. Bueno, a la criminología, por ejemplo, le interesa estudiar la frecuencia del crimen, la ubicación o el lugar de los crímenes, dónde se realizan, las causas, los tipos, ya los habíamos visto, las reacciones del crimen, la reacción puede ser individual o social. Y bueno, estos dos temas que no hemos tratado con cuidado, en realidad los vamos a tratar con alguna asignación de tarea especial. Y en fin, siempre ha habido una pregunta en general acerca de la criminología, y es si es que existe alguna manera de estudiar el crimen en donde nosotros podríamos responder todo lo anterior que ya hemos explicado en la previa clase o en esta clase. Es decir, existe una manera de estudiar de manera general el crimen, y los criminólogos lo han intentado y han creado una serie de teorías o de escuelas del pensamiento que tratan de, que fueron postuladas más bien por una ciertos grupos de teóricos, y que han tenido ciertas posturas u opiniones más o menos radicales, en donde ellos destacan ciertos factores o los limitan, y que tratan de responder, digamos, las causas, las consecuencias, las reacciones adecuadas ante el crimen,
Y en este caso nos estamos refiriendo a que existen pues las diferentes escuelas del pensamiento criminológico, que ustedes tienen asignada una materia en donde básicamente estudian esto. Nosotros solamente vamos a mencionar muy rápidamente cuáles escuelas son las más famosas. La primera escuela se llamó la escuela clásica. La segunda fue la escuela positivista. La tercera es la llamada escuela de Chicago. Quizá estas tres son las más famosas, porque son las que se estudian con más cuidado. Modernamente quizás se están generando escuelas nuevas, pero como este curso en realidad no quiere adentrarse con gran profundidad en estas tres escuelas de pensamiento, simplemente las mencionamos. La idea de la escuela clásica. La escuela clásica fue generada por los grandes teóricos de la antigüedad, digamos en los siglos de la Ilustración, estamos hablando, tampoco nos remitimos a algo más antiguo, con, por ejemplo, pensadores como Beccaria. Cesare Beccaria, que escribe un libro famoso en la era de la Ilustración, que se llamó De los delitos y las penas. Y él explicaba, bajo su teoría, que la idea era limitar la libertad de acción y de pensamiento de las personas e influir en las personas de tal manera que ellos decidieran individualmente qué es lo que debían de hacer o no para llevar a cabo ciertas acciones. También había una influencia del pensamiento de pensadores utilitaristas, del llamado utilitarismo, en especial de Jeremy Bentham. Jeremy Bentham no solamente fue un famoso jurista, sino un famoso pensador, filósofo y teórico y creador de este movimiento que se llamó el utilitarismo, en donde el utilitarismo era una teoría en donde digamos que lo que se quería potenciar en el ser humano es la búsqueda de la máxima felicidad o el placer máximo y la correlativa disminución del dolor. Digamos, también se desprende aquí una idea digamos, de moral, de teoría ética, en donde lo que se buscaba era incrementar la felicidad del mayor número de personas y disminuir el dolor en el mayor número de ellos. Eso es lo que se tenía que buscar. Y también esto se debía de aplicar en términos de penas. La mayor felicidad para el mayor número implicaba en ocasiones que a el número menor de personas que son delincuentes se les aislara, se les privara de la vida quizá, es decir, había una cierta reflexión de esto. Sin embargo, Jeremy Bentham pensaba que las prisiones eran una buena solución para buscar la rehabilitación del individuo y que se le debía de dar una oportunidad para cambiar. Entonces, no se sigue del utilitarismo, digamos, la idea de la retribución así cruda que llevara una pena desorbitante o exagerada. La teoría positivista, por otro lado, es aquella famosa en donde se postularon nuevas maneras de entender el crimen desde el punto de vista multifactorial. No solamente se trataba de analizar la libertad del individuo y, digamos, conminarlo o a que cambiara su acción individual, sino que se está postulando ahora que el individuo tiene características internas y externas y no solamente el individuo tiene esas características, sino también los grupos sociales. Entonces, los factores que afectan, según el positivismo, al crimen, pues son aquellos que también tienen que ver con los sentidos, y en este caso se va a estudiar al individuo desde el punto de vista biopsicosocial. Es una teoría que hasta hace poco sigue siendo famosa, se sigue tomando en cuenta. Sin embargo, pensadores de esta escuela, como fueron Lombroso, Ferri, etc., tuvieron dos perspectivas: la biológica, la de Lombroso, en donde se pretendía que a través del estudio de las características físicas, anatómicas, casi genéticas de los individuos, se podría determinar por qué un individuo es un matón y por qué otro individuo solamente es un ladrón. El otro tipo o grupo de pensadores se refirió más bien a las conductas sociales, a cómo es que los grupos sociales tenían una influencia
por ejemplo, de la economía y cómo eso afectaba su acción. Si eran más pobres, pues tendían a ser más delincuentes porque no recibían también educación, etcétera. En fin, ustedes ya lo revisarán en su clase de pensamiento de escuelas criminológicas. Y bueno, también está esta escuela muy famosa, la escuela de Chicago. La escuela de Chicago se creó, de hecho, en una universidad, la Universidad de Chicago, y fue muy famosa porque tomaron una perspectiva metodológica muy interesante, que era, si nosotros queremos resolver las cuestiones más interesantes de la criminología, debemos de aplicarlo en el plano práctico. Y ellos eligieron, digamos, desarrollar en la universidad una metodología y luego irla a aplicar literalmente a estudios sociológicos, estudios de caso prácticos, en donde implementaban no solamente, digamos, la teoría, sino que buscaban las respuestas prácticas acerca de que el crimen en realidad está determinado por estructuras sociales. Y fueron a hacer encuestas, fueron a los barrios, ¿no?, pobres, a los barrios de negros, en donde había ciertas conductas criminales, y empezaron a investigar en el ámbito práctico qué se podía desprender de estas acciones. Y algo que les interesó mucho es las cuestiones de masas sociales, cómo es que los crímenes se pueden explicar a partir de las condiciones socioeconómicas, quizá hasta políticas de una región, y aplicaron estas ideas en Chicago. Entonces, la idea de la adaptación, por ejemplo, fue utilizada en este caso para hablar de cómo es que las personas en ciertos barrios se adaptaban mejor o peor, dependiendo de sus capacidades, pues, sociales, naturales y económicas. Existe esta versión de que esta escuela se le llama la escuela de estudios ecológicos, porque hubo una influencia de, digamos, de estudios biológicos, sobre todo por, digamos, influencias darwinistas, que eran famosas en esas épocas de la selección natural, en donde, digamos, la idea de que los individuos estaban unos mejor adaptados que otros, influía en el ámbito de la criminalidad. Entonces, fenómenos como el alcoholismo, el homicidio, el suicidio, la psicosis, la pobreza y, digamos, los rangos de criminalidad asociados a estos comportamientos, de cierta manera estaban influidos por cómo es que un individuo es mejor o peor adaptado a las condiciones sociales. Entonces es una escuela muy interesante de la que podríamos hablar bastante. También es muy criticada. Quizás si ustedes tienen un profesor que diga que la escuela de Chicago estaba completamente equivocada por su metodología, quizás se está refiriendo a este ámbito en donde se está exagerando mucho el aspecto determinista de las teorías biológicas, darwinistas, de selección natural y social. En fin, esto sería como un resumen en general de estas tres escuelas de pensamiento. Simplemente sepan que existen, cuáles son, digamos, los teóricos fundamentales de cada una de ellas, y por el momento vamos a dar por terminado esta sesión. Les recuerdo que dejen sus preguntas, dudas o comentarios en la parte de abajo del video, y continuaremos en otras sesiones un día posterior. Cuídense mucho, no salgan, digamos, demasiado, no se expongan a la enfermedad, y pues hasta luego.